Total. Tenemos la mesa del debate con distintas miradas, todos compañeros. Tenemos acá a mi izquierda Tomás de los Irrompibles, el compañero Antonio de 20 de noviembre, con el compañero Catopodi, dije bien, 20 de noviembre. Conra, peronista Champán, Fede, del Grupo Bicentenario, también con la propuesta de peso argentino. Y bueno, quien les habla, con punto de fuga y si se quiere, si lo permiten algunos, de principios y valores. Vamos a estar hablando, a ver, hoy fue un día movido, una marcha imponente. Acá Tommy me decía un palo de personas. No hay suficiente palabra y tiempo para hablar de lo Cristina, lo que representa, lo que se está viviendo en la sociedad, lo que está aplicando, sobre todo acá que muchos son comunicadores, ahora la policía con el tema del patrullaje en redes. Muy picante y un montón para comentar. Pero creo que es más interesante, ya que tenemos puntos de vista, si se quiere, distintos, en algunos similares, conversar sobre uno, dos o tres determinados ejes como para ir, digamos, dándole armonía al debate si se quiere. Y pensé que es lo principal que está atravesando hoy la Argentina y en la última década, que es una crisis financiera, que es una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que es la falta de trabajo, el trabajo quizás no registrado, el empuje hacia la vulnerabilidad que hay por la violencia institucional también que se vive día a día y por la desidia. Entonces creo que es muy importante y podríamos empezar con un eje que tenga que ver en materia económica con uno de los siguientes debates que se viene en la política argentina, y están todos mirándome así con mucha atención, que viene instalándose, que es el concepto de renta universal. A ver, renta universal. Podemos poder hablar de renta universal, podemos hablar cómo generamos los empleos en la Argentina, hay que aplicar métodos keynesianos, hay que aplicar un poquito más de peronismo, hay que seguir con un mercado, digamos, libre, todo lo que se pueda, ¿viste esa frase? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué opinan sobre el tema de la renta universal? ¿Es algo que tiene espacio en la Argentina? ¿Es algo que no? ¿Cómo lo ven? No sé si alguno el que levante primero la mano. A ver, antes de hablar de renta universal, hay que hablar de la creación de empleo y de la posibilidad de que la Argentina empiece a tener una matriz productiva un poco mejor, más amplia y más certera. Bien. A mí me parece que el gobierno de Javier Milei está rompiendo todo eso. Estamos viviendo una segunda etapa menemista. Estamos viviendo un problema en la creación de puestos de trabajo estables. Lo que se está viviendo en la Argentina, no solamente en la juventud, por un lado, es empleos. Muchas gracias. No pasa nada, muchas gracias. Se está viendo empleos, se podría decir, en negro. Y los pibes están cobrando poco. Los pibes no pueden sostener una vida como la podían sostener los adultos antes, en la década del 80, en la década del 70. No pueden formar un proyecto de vida y eso termina perjudicando en la posibilidad que se desarrolle un país. Reformulo. Me gustó. Vamos con el tema de la creación de empleo. Que es justamente, la propuesta de la renta universal es justamente a la falta de empleo, ¿no? Es como una respuesta que todos tengan un ingreso que aunque sea les permita comprar los alimentos, vivir, para así arrancar, porque bueno, la tecnología va a ir corriendo. Vamos con la creación de empleo. Obviamente, no sé, ¿alguno quiere levantar la mano? Ahí justo Tommy tiró. ¿Qué opina? ¿Cómo ven las perspectivas? ¿Ve, Fede? A ver, yo lo que creo es que, primero lo voy a dejar bien claro, para mí la renta básica universal no es una opción, no Bien. puede ser una opción del peronismo. ¿Y por qué? Y voy a explayarme un poquito. Simplemente porque entiendo que hay cierta pereza a la hora de pensar una política pública. ¿Por qué? Porque es, para los que están del otro lado y no saben qué es la renta básica universal, es la redistribución de las ganancias aplicadas, ¿no? O sea, esa ganancia que tiene principalmente el sector privado, distribuido en una cierta población que tiene una vulnerabilidad que no les permite alcanzar las necesidades básicas. Las necesidades básicas son alimentación, vivienda, educación, etc. Bien. Yo creo que el Estado, como política con su capacidad de acción, tiene que pensar estratégicamente la política y tiene que ser contundente. La renta básica universal es como decir, bueno, se distribuye esta ganancia que se produce desde el sector privado y se reparte en este sentido, como vendría a ser como una cuestión asistencialista. Claro. ¿Se entiende? Y los peronistas, los justicialistas, no somos asistencialistas. Los peronistas construimos trabajo fortaleciendo la matriz productiva y principalmente la matriz estratégica. Claro. No solamente la matriz productiva. Entonces, tenemos que considerar que hoy está muy atomizado el espectro de posibilidades de generación de empleo. No solamente en otro momento por ahí se decía, bueno, ampliando la obra pública. Bueno, hoy no se resuelve
de esa manera el empleo o el pleno empleo, como es el proyecto que de pronto con ciertos compañeros estamos llevando adelante. Entonces, para finalizar y poder abrir el debate, ¿no? Para mí, la renta básica universal es una política pública es tibia, ¿no? Tibia, que viene a poner un parche más de algo que el mundo no está pudiendo resolver. Claro. Porque cuando nosotros vayamos a lo profundo de la discusión sobre cómo queremos redistribuir las ganancias, tenemos que ir hacia un lado en el que esas ganancias vayan a contrataciones directas. ¿Para qué? Para generar empleo. ¿Por qué? Y con esto finalizo, Sí. prometo, la cuestión de la inteligencia artificial, la tecnología y la robotización están corriendo no solamente la mano de obra física, sino intelectual. Bien. Conra ahí que querés Coincido- meter un bocado. Coincido mucho con lo que plantea el compañero. Mira, desde Patria Grande se acepta la renta básica universal, yo discrepo un poco en algunos aspectos, pero es una discusión a nivel que está pasando en todo el mundo. Sí coincido que es un parche y que hay que buscar otras soluciones en parte también, pero puede terminar funcionando porque si vos al fin y al cabo te va a terminar dominando todo lo que es la tecnología y va a terminar supliendo la mano de obra, a muy largo plazo hay que debatirlo. Ahora, a corto plazo y mediano, hay que ver otras alternativas y en eso coincido. Claro, pasa que también en algún punto, y te doy la palabra, Antonio, si tomamos como un hecho que va a suceder, que no va a haber más mano de obra y por ende eso de alguna manera va a hacer colapsar el estilo de vida de la gente, a llevarlo a la necesidad, porque si necesita una renta universal, ¿cómo sería todo el resto de los servicios, de los bienes que necesitan también para vivir? Sino que sería a una cuestión básica y estática. Entonces, si va a haber una finalidad en el trabajo, o sea que no va a haber tantos puestos de trabajo, ¿para qué sigue existiendo la reproducción? Si en algún momento vamos a finiquitar la cantidad de trabajo disponible y vamos a dar la generación de bienes y servicios, ¿en dónde va a estar? Porque sería como digamos, ¿cuál sería la solución correspondiente? Porque hay un fin, de alguna manera. Quería poner sí. así en mesa ese pensamiento. Bueno, primero que es un concepto que la verdad que nunca lo pensé ni lo reflexioné. No Bien. está dentro de mi matriz doctrinaria, si se Bien. quiere, ni siquiera en mi formación militante y académica. Pero soy peronista. Claro. Entonces ahí ya tengo una contradicción, porque Perón decía muy claramente que cada uno tiene que generar con su esfuerzo por lo menos lo que consume. Por lo menos. Sí, sí. Entonces ya una renta universal me entra en contradicción. Por otro lado, digamos, el sistema capitalista per se es un sistema que genera grandes desigualdades. Genera minorías muy, muy enriquecidas y la mayoría pobre, en general, ¿no? Sí. Para que eso no suceda, o para minimizar ese impacto, aparece un Estado que trata de redistribuir el ingreso, generar salud, educación, obra pública, cierta asistencia social a los sectores más desprotegidos y demás. Entonces este concepto de renta universal en algún punto también se puede pensar de la siguiente manera. Che, tenemos un sistema, un modo de producción a nivel global que es el capitalismo, Sí. que genera grandes desigualdades. Unos muy pocos se quedan con toda la riqueza prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una renta universal, repartamos un poco y listo y sigamos sosteniendo el sistema. Claro. Me parece que en el fondo también puede ser que esconda algo de esto. Es filosófica la pregunta, digo. Sí, es sí, un sí, debate digamos, filosófico. Es como para... Entonces da para 1.000.000 de aristas. Pero en principio lo que creo es eso. Nada, hay que trabajar, cada uno tiene que... Sobre digamos- todo en el punto de la Argentina en la que se encuentra hoy, ¿es necesario este tipo de debates en la política No. actual con las necesidades que hoy tiene la Argentina, digamos, con todas las cosas que se pueden hacer Y te agrego dos o tres cositas que dijeron acá en la mesa que es por ahí el camino. La única forma, hay que generar trabajo. La única forma de generar trabajo es industrializando la Argentina. No hay otro camino. El mundo no conoce otra forma. Los países que tienen mejor calidad de vida son los países industrializados, que tienen tecnología, que apuestan al desarrollo. El desarrollo es eso. Claro. Son modelos industriales que van generando una redistribución del ingreso, digamos, donde todos pueden tener una buena calidad de vida. Modelos industriales, y ahí te entra también el debate, pero hay países industriales y otros países industriales. Yo lo que creo... Con esa, viste que hay países que son industriales, perdón, y no redistribuyen tan bien la riqueza, y sino que contemplan una industrialización con una parte de la sociedad estructuralmente pobre. Sí, los países modernos del primer mundo, como se les dice, o centrales, si vos Sí. lo pones en una categoría más de política, ¿no? Los periféricos y los centrales, los dominantes y los Sí. dominados, bueno, los centrales, los dominantes, los del primer mundo, los desarrollados, todos esos, es la misma categoría, digamos. Sí, 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 Son todos países industrializados, claro, con alta tecnología. dominantes. Después, bueno, la redistribución del ingreso, algunos son más redistributivos, otros menos, ahí estamos más presentes, Claro. menos presentes, pero todos son industrializados. Bien, 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 está bien. No, yo lo que creo es que el peronismo, entiendo que se tienen que dar estos debates, Sí. porque en la Argentina se tienen que dar estos debates. Sí. Ahora, en el peronismo tenemos que dar otra cosa. Para mí hay que ir al peronismo de los 50, pero del 2050. Hay que empezar a hablar del futuro. Mm. Hay que empezar a hablar de cómo la inteligencia artificial va a modificar el sistema de trabajo, el sistema jubilatorio, el sistema tecnológico de la República Argentina. Hay que empezar a hablar cómo los pibes, que la mayoría trabajan en Rappi, en Uber, Mm. en Cabify, son Sí. trabajos que cada vez va a haber más y más ofertantes, pero poca demanda. Porque Ok. el consumo cada vez va a caer en la República Argentina, cada vez va a empeorar. Y más con este gobierno. Por eso hay que crear empleo seguro. Por ejemplo, ¿qué hizo ¿Qué sería? Milei que estuvo Sí. mal? Y con eso termino. Liquidar
el ensamble de celulares en Tierra del Fuego, que de eso trabaja el 30% de los fueguinos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de generar empleo o destruir la industria. Porque el gobierno para mí quiere crear empleo como ser tu propio jefe y destruyamos la industria, importemos todo, como hacía Martínez de Oz. Entonces me parece que estamos yendo para atrás. Bueno, claro, evidentemente. Perdón, pero trajiste una mesa que No, sí, se está puso bien. caliente. Pero, a ver, yo lo que creo, a mí me parece que está bien traer al presidente. Para mí es un tipo nefasto, oscuro, violento y que realmente no piensa ni en el empleo ni en la producción No, y está en la antítesis de lo que podemos llegar a tener en esta mesa. Entonces, digo, creo que... Me gustó eso del 2050, que es lo que va Fede. Pensar en vez de hablar de Milei, pensar cómo es la salida de Milei, en caso que vos pusiste 2050, estamos hablando de un par de años. Claro. Bueno, ¿cuáles ves esas necesidades? Porque a lo que iba Fede también con el reemplazo de la tecnología. Bueno, en algún punto, si la tecnología, la inteligencia artificial va a poner en jaque todo el sistema capitalista, porque eso es lo que estaría pasando, ¿cuál sería la salida? Vuelvo a insistir, hay mucha pérdida de competitividad en la generación de empleo a través de las ganancias, en general, por ejemplo, vuelvo a insistir en lo que es la Argentina, yo creo que la Argentina tiene productividad para el 2050 tranquilamente. Bueno, a ver, vos arrancaste planteando lo de, como polémica, lo del salario básico universal. A mí me parece que es un buen puntapié para pasar a pensar el tema del empleo. Nosotros, desde Peso Argentino, justamente lo que proponemos es que las unidades productivas, o sea, las empresas, el sector principalmente privado, tenga categorías sobre los niveles de ganancia. Y a partir de ahí tener condicionamientos como mínimos de empleabilidad, ¿sí? Esto hace que ese condicionamiento, ese poder del Estado, genere que las empresas, el sector privado, contenga a la sociedad. O sea, más que una cuestión de empleo, una cuestión económica y una cuestión productiva, es una cuestión social, de justicia social. Y yo quería compartirles, para los que están del otro lado, yo soy parte de la propuesta de Peso Argentino, que peso argentino significa pleno empleo sostenible, y si se meten en nuestro Instagram van a encontrar falsas hipótesis en las que se basa peso argentino, y tiene que ver con la idea a veces naturalizada sobre esto de mirar a otros, a las principales potencias, etc. Mayor inversión, más empleo. Eso es falso. O sea, nosotros podemos de pronto agarrar y puede venir, no sé, algún privado de Alemania y decir, che, ¿sabés qué? Voy a comprar tantas tierras en Entre Ríos, voy a poner no sé cuántas naves y voy a robotizar todo. No te generó ningún empleo. Y ¿sabés qué generó? Generó contaminación y se llevaron todo para afuera. Entonces, esta idea de mayor inversión igual más empleo es falso. Primero. Segunda cuestión, mayor crecimiento económico igual más empleo. Falso. Puede haber, de hecho es más. Hoy Milei lo que está haciendo es argumentando que la Argentina tiene crecimiento económico. Y lo cierto es que si vos comparás y decís, bueno, ¿cuánto es la pérdida? ¿Cuánto es lo que me ingresa? Bueno, de pronto pueden argumentar que hay crecimiento económico. Sí. Lo cierto es que eso también es falso a la hora de generar empleo. Puede haber crecimiento económico sin generar empleo. Y la tercera, así como tres para tirar algunas, mayor incorporación de divisas igual más empleo. Estos son algunos clichés que tenemos como parte de nuestra gestión, que se utiliza y que no generan empleo. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos para poder generar empleo de acá al 2030, como lo proponemos nosotros, al 2050, es que nosotros generemos un condicionamiento en el sector privado para que se generen contrataciones. Y tiene que haber, y acá es donde está el desafío más grosso, es un entendimiento social de la importancia de que la gente no esté en las calles, no esté en sus casas, sino que sean parte de un proceso colectivo de producción y de comunidad. Bien. ¿Qué les pareció? Espectacular, ¿no? Complejo. Pero Complejo. Me quedé pensando algunas cosas. Vos, o sea, lo importante es desarrollar la Argentina, para que todos vivamos mejor. Duda. Para poder desarrollar la Argentina, vos necesitas que la economía crezca. Sí. ¿No? Si la economía crece, genera empleo. El tema de la inversión es discutible. Te puedo dar la veña ahí porque puede ser que vos recibas inversiones. Sí, que sean... Generalmente sí, que vengan muy automatizadas, que no te generen mucho empleo y demás, pero por ahí te desarrollan sectores de la economía que vos no tenés, o sectores de la economía que están muertos, o sectores de la economía que están sumamente atrasados y necesitas incrementar la productividad para ser más competitivo a nivel global. Entonces, la inversión extranjera directa generalmente es buena cuando viene a desarrollar enclaves productivos que vos no tenés o que vos tenés muy atrasados. Por ejemplo, si viene acá una fábrica, una inversión extranjera directa, Catamarca, desarrolla materia de litio para competir a nivel global. Yo me paro de pie y aplaudo. Cuando viene inversión extranjera directa, poner una cadena de supermercado, a destruirte los almacenes del barrio, es una porquería. ¿Por qué hace? Viene con mucha tecnología, te funde al resto, se te apropia del mercado, dolariza las utilidades y la fuga. Entonces ahí tenés un agujero terrible en la economía. Que esa es la inversión extranjera directa que hay que combatir. Lo que sucede en Argentina es mucho más grave aún. Porque ni siquiera es inversión extranjera directa. Lo que hay es inversión de cartera, que es timba financiera. Claro. Que joda. Es saqueo. Es expoliación de la economía argentina. Eso es lo que pasó con Martínez de Oz, que pasó en los 90, que pasó con Macri y que está pasando con Milei. Nos están saqueando el país, que es otra cosa. Pero bueno, acá lo importante es
que haya inversión extranjera directa, que está bueno que venga cuando viene a desarrollar sectores productivos, que conformemos una burguesía nacional en serio, que se ponga los pantalones y que invierta en el país y que se deje de... Sí, eso claro, ¿viste? Que le pongan acá, genera crecimiento y después un Estado presente para que ese crecimiento no se lo apropie, no poco, sino que genere desarrollo en la sociedad. También tenemos que entrar un poquito en el centro de entender que también la Argentina la última década profundizó su estado de colonia y ahora lo está, digamos, delimitando prácticamente. O sea, la Argentina tiene oro, tiene cobre, tiene pesca, tiene litio, tiene, bueno, hierro, uranio, un montón de recursos que básicamente están en manos extranjeras, al igual que el comercio de granos. Entonces, eso también nos va a complicar y hay que tener los huevos bien puestos para ir también a dar esas batallas. Y también una clave muy importante es poblar la Argentina, repoblar las provincias, las ciudades, y capaz que los incentivos que tienen que haber en la industrialización es ver qué es lo que hace cada provincia, porque muchas veces entro en los debates de, bueno, sí hay que industrializarnos, pero esto sí, esto no, esto más o menos, y casi todos los debates se centran en energía, los alimentos, y bueno, listo, las zapatillas, la ropa, determinadas cuestiones las vemos de lado. Es un debate que está dentro del peronismo y de hecho lo he debatido con varios compañeros. Para mí, la Argentina tiene la capacidad, obviamente que todo no se puede producir al 100% y demás, y hay limitaciones, pero tiene la capacidad para ir desarrollando en escala cosas básicas, quizás en determinadas cuestiones tecnológicas nos cuesta un poco más, pero zapatillas, ropa y demás, hay competitividad y se puede trabajar. Inclusive, no en una cuestión de importación indiscriminada de ropa, en algunos productos sí y en otros no tanto, pero ahí podemos competir. En la parte automotriz, a ver, generamos chapa. La discusión es cómo pagamos la chapa más barata, la de Alvar, que la que traemos de China, ¿no? Eso se puede hablar y para mí en eso tenés mucha razón. Pero ahora algo falta en la Argentina que no lo tenemos y eso es muy complicado que lo podamos lograr, que es la unidad. Acá también la política siempre va a trascender la economía y si la política no está a la altura, la economía tampoco está a la altura de la gente. Por ejemplo, Perón, si vamos a hablar del pasado. Perón, para poder dar un plan económico, tuvo que darle la mano a Balbín y generar un gobierno prácticamente de unidad nacional. Sí. Lo mismo pasó con Dualde, cuando tuvo que arreglar el quilombo. Arreglar el quilombo, le dio la mano a Alfonsín y formaron un gobierno de unidad nacional. Néstor Kirchner trajo a los radicales adentro para formar un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la Argentina ahora? Que estamos divididos. Pero no solamente divididos por el esquema del kirchnerismo antikirchnerismo. También tenemos el problema ahora, hay mileísmo y antimileísmo. O sea, hay 4 sectores en la sociedad que tienden una mentalidad en la división. Y si nosotros no profundizamos en la unidad, y si nosotros como espacio político, y esto quiero también ponerlo en debate, no buscamos la unidad por lo que se podría llamar no solamente el movimiento nacional y popular, sino también el antimileísmo, que también es antikirchnerista, poder lograr un espacio centro progresista para poder llevar a la Argentina adelante. Porque acá es ganar la Milei. Porque si Milei destruye la economía y la deja como la está dejando, va a ser imposible después sin unidad poder mejorarla. Sí, igual a mí me parece que está bien centrar en que la política es la responsable de poder llevar adelante todo este proceso de cambio o estas aspiraciones que estamos planteando. Pero lo cierto es que nosotros en el 2019 llegamos al poder, el candidato era Alberto Fernández y lo cierto es que la estrolamos toda. Está bien, tuvimos sequía y que eso hay que mencionarlo siempre, pandemia. Y la pandemia. ¿Por qué? Porque fue un país anormal de alguna manera. O sea, estábamos luchando contra una tormenta que, bueno, el mundo entero. Todos somos vicentinos, anormalísimos, un país anormalísimo. Entonces, lo que quiero decir es que no alcanza, y esto yo creo que nuestra generación tiene que tomar conciencia para saber cómo hace la política. Yo lo que creo es que el hacer la política no solamente se trata de unidades, de consensos y de propuestas discursivas, sino que hay que ver cómo nosotros generamos los mejores cuadros técnicos y los mejores cuadros políticos para que los políticos comprendan el panorama de cómo interpretar la sociedad que se viene y cómo los cuadros técnicos responden en función de eso que se necesita. Entonces, porque si no, cuando quedamos solamente con los cuadros técnicos, pasa lo que nos ha pasado varias veces, que de pronto están metidos como rata de laboratorio mirando Excel y de pronto no saben si le está llegando una bolsa de papa, un colchón o a gente que por ahí no lo necesita. Y si nosotros nos dedicamos solamente a los cuadros políticos, bueno, ven una realidad que no saben la diferencia de la verdad. Exactamente, entonces, yo lo que creo es que no solamente hay que alcanzar el poder, sino que tenemos que llegar con una masa crítica, banco que sea con la mayor unidad posible, con la mayor transversalidad, que eso Néstor lo laburó muy bien, pero tenemos que tener un proyecto de país. Y después, con ese proyecto de país, ejercerlo. Ejercerlo, digo, ejecutarlo. Cato Podis, el compañero Cato, ¿no? Pero yo lo admiro porque es un tipo que ejecuta, es un tipo que apunta, arma, ordena y ejecuta. Y así, bueno, toda la obra pública que ha generado en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Entonces,
Cato es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Catopodis dice y hace. Exacto. Bueno, pero es que es Bueno, así. pero Y, para el y camina, peronismo- y camina, además milita. Ahí es donde está la parte política del compañero. Que no solamente se encarga de hacer la parte técnica, de juntar a un equipo y a equipos que puedan ejecutar la obra pública, y después se sube a un tren y te reparte un folleto. Eso es un cuadro integral, que tiene una perspectiva de país y además sabe cómo hacer una licitación. Mira, va a parecer que lo estamos alabando todo a Catopodis. Pero mis abuelos son de San Martín, familia muy, muy gorila tengo. Pero te pueden reconocer algo, que ellos se sientan y te dicen, no, Catopodis es el único intendente que la verdad hizo todo. El único Salvo- intendente peronista que hizo todo. Claro. No, que salvo las torres en San Martín que se construyeron a montones, el tipo cumplió con cada palabra que dijo en la campaña. Y eso es lo que hay que lograr, o sea, ejecutar y hacer. Es corta, porque unidad hasta que duela y el concepto así, yo quiero unidad, yo quiero un plan de gobierno, pero primero tenemos que discutir el plan de gobierno. Cuando tengamos todo discutido, el plan de gobierno, y estemos todos de acuerdo, ahí que haya unidad. Si no, Claro. afuera el resto. Y pasa que si no te termina pasando el ganar como sea, lo podés ganar como sea un partido de fútbol. Pero el tema es que después te termina pasando lo que pasó con Alberto Fernández, que creo que, más allá de lo que se dice de forma objetiva, que es la pandemia, la sequía, bueno, al final terminó siendo en general un gobierno tibio, que quiso pero no pudo, que fue contra Vicentín y retrocedió, y después eso le terminó sacando toda la legitimidad que le quedaba, más allá de las cuestiones mediáticas. Entonces, no nos olvidemos que Alberto Fernández un poquito más y renunciaba, o sea, le fue cuando se renuncia a Guzmán, hubo una crisis importante en el país en términos financieros, institucionales, que si no venía Massa, digamos, de alguna manera, que era el hombre que venía a ser del círculo rojo y a apaciguar un poco la calma, no terminaba el gobierno de Alberto Fernández. Sí, fueron 2 semanas en donde se caía el país. Vino la chica esta Batakis y de un plumazo la borraron. Bueno, yo ahí creo, y ahora sí, a mí me gusta como diferenciar bastante lo que es el análisis técnico, técnico-político y lo que es el análisis político, ¿no? Y para mí, Alberto Fernández no hay que verlo como una cuestión aislada, porque si bien recién como que lo cuidamos un poco a la hora de criticarlo por estos acontecimientos que hubo que fueron muy desfavorables para su gestión y para todo el resto. En la tormenta también, ojo, en la tormenta hay que gobernar también, hay que saber gobernar. Por eso. Por eso, eso, bueno, en hay- el análisis son cuestiones objetivas. hay- Para mí es un pésimo gobierno, un tibio. Por No, eso. no hizo nada. Pero para mí el error viene desde antes. ¿Cuál es el error? Que el peronismo no estaba unido y no había una mesa, y hoy nosotros salimos a bancar, por lo menos yo la fui a bancar a Cristina y la vamos a bancar todo porque es nuestra conductora, etcétera. Pero ella también cometió un error. ¿Cuál fue ese error? Fue poner el dedo sobre una persona y designarla como presidente. Y nosotros, como el movimiento peronista, tiene que tomar la decisión en una mesa amplia que fue la que vimos el otro día. Por eso nosotros ahora estamos como si Vamos nos todos, hubiesen estamos como que nos inyectado reencontramos, volvió el amor. adrenalina. ¿Pero por qué? Porque yo lo quiero ver al compañero Grabois sentado en esa mesa. Lo quiero ver al compañero Guillermo Moreno sentado en esa mesa. Sí. Lo quiero ver a los compañeros radicales. No, yo No, soy peronista, yo soy pero- nacionalista. Bueno, pero A ver, la estuvo- agrupación de Santora hay radicales, hay peronistas, Bien. hay progresistas. Bueno, pero igual hubo en esa mesa también hubo compañeros, estuvo, ¿cómo es? Palazzo, Sí, también. hubo compañeros radicales, bueno, estuvo Cato. Entonces, esa mesa amplia, que es la que tiene aciertos, tiene diferencias, tiene proyecciones, bueno, esa mesa es la que de alguna u otra manera tiene que generar la síntesis. No podemos caer en el error de que sea una persona la que diga es esta. Claro. Entonces, ¿se acuerdan cuando aquella mañana todos nos amanecimos con, la designación del nuevo presidente? Bueno, era la jugada maestra. Bueno, la jugada maestra no, porque Cristina ha hecho muchas cosas bien, pero eso fue un error, porque la decisión tiene que ser colectiva. Claro, completamente de acuerdo, en particular. No, digo, ¿por qué apoyo esto en la unidad? Y esto es cortito. Sí. Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia de la República, no solamente tenía casi mayoría en diputados y tenía mayoría absoluta, no, sí, absoluta en Sí, senadores. tenía mucho poder, la verdad que cuando asumió... Tenía 12 de los 24 Sí, sí, gobernadores. Sí, estaba... Tenía la mitad de los gobernadores peronistas, pejotistas puros. Terminó el mandato de Alberto Fernández, nada más creo que tenemos 4 gobernadores de PJ. Y pero bueno, Bueno, pero ¿cuál es el principal tema de la unidad? Todas las provincias eligieron su referente provincial. La mayoría de las provincias de la Argentina la gobiernan gobiernos provinciales. Estamos en un proceso de balcanización de la República Argentina. Digamos, la Argentina en sí la gobierna Milei, pero en cada provincia la gobierna un gobernador diferente con un color político diferente. Y eso me parece que es lo principal. Si nosotros no podemos articular, si nosotros no podemos no solamente debatir, por ahí hablar y por ahí sacar nuestra diferencia de lado con algunas personas que no son kirchneristas, no son peronistas, no vamos a poder buscar la unidad nunca en la República Argentina. sí, lo que yo he sentido en todo, en lo que he vivido y en lo que he estudiado, siempre generalmente ha pasado que los gobernadores, al menos siempre el más duro siempre es la provincia de Buenos Aires, pero por el peso que tiene, siempre los gobernadores con los presidentes tienen una buena relación indistintamente del tinte político, porque hay una necesidad también un poco en parte por el tema de la coparticipación, pero si por ejemplo Milei quisiera, o un presidente en este caso justicialista, o peronista, o el designado, no importa, quiere extender los brazos para unir a la Argentina, lo puede hacer. Y si la quiere llevar a un proceso de balcanización, lo puede hacer también, rompiendo los lazos con las provincias directamente, desfinanciándola, metiéndoles el dedo básicamente en el tuje, y se lo puede mirar Tierra del Fuego. Con una simple medida,
te liquida una provincia. Inclusive las provincias del sur que están muy poquito pobladas. Entonces, también el justicialismo, todos los que somos justicialistas, queremos la unidad de la Argentina. O sea, eso está en nuestra doctrina. Entonces, creo que esa unidad no creo que esté mucho en juego. A lo que va Fede quizás está en juego. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál va a ser el eje de la economía? Porque con Alberto Fernández las tasas de interés en dólares eran del 20% anual. 20, 25, depende del caso. Y el carry trade se hacía. Y la especulación financiera estaba en el centro de la economía. ¿Por qué? Porque esto era arreglar con los bonos. Vamos a legitimar la deuda del FMI. Que esa deuda tendría que ser previamente auditada. Sí, escúcheme, el préstamo que le da el fondo a la Argentina, ni el fondo lo quería firmar, no existe. Eso era claramente espurio. Es un acuerdo espurio totalmente a las espaldas de los argentinos. Entonces eso es un error político, por ejemplo. Es una tibieza política de no querer ir a la confrontación. Y los peronistas, lo que hacemos, confrontamos y rompemos los huevos. Yo creo que el problema me parece que es más complejo, más de Y fondo. yo no digo no pagar la deuda. Sí. No, Ojo. está bien, pero digo, para mí el problema que tiene Argentina es mucho más profundo y tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra concepción de la vida en sociedad, con nuestros valores como argentinos. Creo que en el fondo hay una cuestión que tiene que ver con el patriotismo, el nacionalismo, con el ser nacional, que está en decadencia. Acá escuché algunos conceptos interesantes, balcanización, digo, es una definición grave. Sí, sí. Es una definición grave que hay que estar atento. Me parece muy importante. Vos también dijiste algunas cosas muy importantes. Yo creo que lo primero que hay que recuperar, esto lo digo más en términos personales, ¿no? Lo primero que hay que recuperar es el nacionalismo argentino, el sentir nacional, El sentir patrio. el empezar a poner en valor nuestros productos, nuestros servicios, nuestros talentos, nuestros científicos, nuestros recursos, nuestras industrias, nuestras marcas, nuestra historia productiva, Sí. que era grandiosa hasta el 76, que los militares la destruyeron. Empezar a entender seriamente, y no lo que nos gusta la política, nos dedicamos a la política, o hemos conjunto. estudiado la política y la economía, sino todo argentino y argentina tiene que entender qué está pasando con la deuda, Claro. qué viene pasando con la deuda hace 50 años. Argentina era un país prácticamente desendeudado hasta el 76. Después entró en una espiral de valorización financiera, de especulación, de timbre y de fuga de capitales, que tuvo un impasse en los 12 años de Néstor y Cristina, donde hubo un proceso de se revirtió ese endeudamiento, se terminó con la timba financiera, totalmente. no desendeudamos, etcétera, etcétera. Después Con esa de carta, vuelta Macri el se neoliberalismo, presentó. vuelve de vuelta el neoliberalismo con Macri, la valorización financiera, la deuda, la fuga. Con Alberto ahí tengo alguna diferencia con lo que vos dijiste, para mí no fue un proceso de timba financiera, sino que hubo, algunos factores lo mencionaron, la pandemia, la guerra, la sequía, y algo que no mencionaron y que es sumamente importante, el endeudamiento que dejó Macri. El endeudamiento que dejó Macri fue absolutamente mortal para el proyecto económico y político económico que vino después, con Alberto Fernández como presidente, que encima se come la pandemia. Pero ya había arrancado muy condicionado por toda la inercia inflacionaria que venía de un peso absolutamente destruido. Por una timba financiera histórica, que fue la que tomó Macri, que fue deuda, valorización financiera, o sea, especulación Sí. de los grupos más Sí, concentrados sí, nacionales sí. y sobre todo de afuera. Endeudamiento Apropiación de las esa renta y provincias, fuga. de las empresas. Entonces, vos le das eso y ya arrancaste muy, muy complicado. Entonces vos necesitas cambiar el rumbo 10, 15, 20, 30, 40 años en una misma dirección, la apuesta a eso, para tener otro país. Pasa que ahí yo te diría. Y te cierro con esto, Sí, te cierro con sí. esto, te cierro con esto. Y también lo digo a título personal, un poco más o menos ustedes lo dijeron también. La clave es el gran acuerdo. El gran acuerdo. Un gran acuerdo en serio. Él habló de Néstor y la transversalidad. Además, un gran acuerdo donde estén todos los que creen en una Argentina para todos. Una Argentina que sea productiva, que sea industrial, que cuide el medio ambiente, que cuide las finanzas públicas, que cuide los recursos naturales, que sea inclusiva, que sepa pararse frente a otros estados del mundo de igual a igual, que no se deje colonizar, que no se deje expoliar los recursos que tiene. ¿Quiénes no pueden estar en ese gran acuerdo? Tienen que estar todos, menos una partecita, que son los neoliberales. Porque los neoliberales son timba financiera y destrucción de la industria. Entonces, como son la antítesis, es todo lo que está mal, los Macri, los Milei, bueno, los Caputo Stuxener, de los Caballos, Sí. todo lo de los 90, Martínez de Oz, toda esa gente que ha hecho mucho daño, bueno, esos no pueden estar en ese gran acuerdo. Después tienen que estar todos dentro. Yo lo que te iba a decir, para mí, esto también opinión mía, cuando vos decís y sos presidente, se entiende que vos, obviamente depende para dónde tires, pero en la posición que se puso Alberto, que la gente quería que pensaba en Alberto que volvíamos de vacaciones a Brasil, la gente pensó que, porque con Macri la pasó muy mal, hubo mucho estancamiento económico, mucho cierre de empresas, entonces la gente votó salario positivo, industria, trabajo, y con eso asumió Alberto, con todo ese empuje de la gente. Había una confianza depositada, por supuesto, cada vez que se emite el voto. Pero vos cuando estás en la posición de presidente, te ponen para que hagas lo que tenés que hacer. Entonces, yo te entiendo, pero también como la deuda, como bien vos decís, era espuria, para mí, estaba mal, y era un condicionamiento, también habían posibilidades de sentarse a discutir refinanciamientos, tenías la parte de la pandemia que la Argentina no ha podido aprovechar
patear los acuerdos, y lo único que se está haciendo con el fondo es patear el acuerdo, parece cada 8 años, 12 años, y son todos montos casi impagables. Te dejan todo en monto de 10.000 millones. Mismo Milei, ahora en 2027 se nos va a vencer la deuda de los importadores, 30.000 millones de dólares. Y la puso Milei para el 1 de diciembre del 2027. Gane él o gane Juan Pelota, va a tener que ver qué hacer con eso. Son 30.000 millones de dólares. Entonces, si cuando vos asumís tampoco tenés un plan de qué hacer con la deuda, quién va a pagar la deuda, porque ahora todos los que laburan de Rappi, que tienen menos pedidos, los que hacen colchones, los que fabrican, todo el sistema productivo, al menos que estés en algo muy particular, están facturando menos. Y ahí es donde se está pagando la deuda. En el colectivo que pagamos más, en la salud que no tenemos acceso, ahí está pagando la deuda. El pueblo está pagando la deuda, antes la estaba pagando los trabajadores, entonces hay que definir bien quién es los jubilados, ahora en este también le están dando con todo. Hay que definir bien quién es lo que paga, quién paga la deuda. Mi espacio tiene una propuesta bien clarita, que son lo que lo paguen las 1.000 familias, la zona núcleo, con la renta extraordinaria que se llevan actualmente y con la que se llevaron desde hace años y años y años de los inicios de la historia argentina, que no se trata de no pagarla, sino que podamos tener un plazo que nos saque un poquito, ¿no?, la pata del cuello y podamos ir a un proceso industrializador teniendo dos vectores bien claros que tiene la Argentina: energía y comida. Nosotros tenemos que tener en la Argentina, para industrializarla, la energía abundante y barata, la comida de calidad, abundante y barata. No multiprocesada. Calidad, abundante y barata, y energía abundante y barata. El otro día en la reunión hay cooperativas de trabajo que les está viniendo, fortuna de luz, que ellos mismos, esto no es que tiene todos los, los protocolos aprobados, están generando su propia energía, con el biodiesel, con el tema del aceite vegetal. ¿Para qué? Para bajar el tema del costo de la energía que ellos le producen la energía eléctrica. Producen un montón de cosas, tienen metalúrgica súper integrada, que espero que lo podamos traer el miércoles que viene. Bueno, entonces, la energía y la comida tienen que ser dos cuestiones importantísimas. Entonces también entran las discusiones. ¿Qué hacemos con el petróleo? ¿Lo exportamos totalmente o lo utilizamos? Porque no hay... Lo que pasa mucho es que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Por ejemplo, con el trigo. ¿Cuánto es el trigo que consume la Argentina en un año? Tanto. Bueno, hermano, hay que ir en este acuerdo a decir, nosotros necesitamos esta cantidad de trigo, esta cantidad de carne, esta cantidad... ¿Para qué? Para la gente, para nuestro pueblo. Y el resto puede entrar en un proceso de negociación donde lo podamos exportar. Y también, obviamente, apuntar a industrializar toda esa exportación. Porque si no, estamos como en el pacto Roca-Russellman y tiramos ya, exportamos la lana sucia. Me explico, tiene que haber un proceso de industrialización que sea primario para que esa ganancia que vos decís que se va afuera, por ejemplo, con el tema de los supermercados, no se vaya afuera en todos los aspectos de la producción argentina. Porque así también la sacan para afuera los que hacen zapatillas, y la sacan para afuera todos los que tengan que generar dividendos. Y muchas veces los acuerdos que se hacen también son financieros para que las empresas puedan sacar los dividendos. Mucho de la política también se acomoda a que las grandes empresas puedan sacar los dividendos. Eso es sacar el patrimonio de los argentinos, porque eso no queda en la circulación de nuestra economía. Y todo el tiempo nos genera una complicación en la balanza entre los dólares y los pesos. Porque hay que entender que la Argentina es una economía bimonetaria. Nosotros necesitamos X cantidad de dólares para funcionar y lo tenemos que conseguir de alguna manera. Entonces, también va en esa comprensión un poquito que tiene que tener un poco de esa unidad y dejar afuera, obviamente. Cada quien tiene que decidir, ¿viste? De acá, blanco o negro. Y tenemos que ir con todo ese ser nacional y como decía el general. La Argentina, el argentino está muy politizado, pero tiene poca cultura política. Y eso es lo que pasa. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe, pero cuando le hace dos preguntas, se terminó, digamos, la discusión. No entran Entonces, a todo el mundo que le aconsejo que me viene me dice, métete en política y discutir dentro de la política, que la política cuando vos te metés te va dando una apertura de conceptos, mental, de debate, y creo que es muy, muy, muy rico y que también puede ayudar en esta cuestión de esta unidad nacional. Eso. No sé si hay... No, a ver, yo creo que tenés razón que la Argentina, porque es verdad, Perón siempre tenía la gran habilidad de poder ver el futuro estando en el pasado. Sí. Bueno, eso es un estadista al final. Eso es un estadista. Perón fue el más grande estadista de la República Argentina, en la historia de la República Argentina. Pero yo creo que la mayoría de los pibes y pibas, porque ¿qué pasa? La deuda de Argentina se va a pagar hasta 2040. Sí. Sigue este endeudamiento por parte del gobierno de Milei. Ahora, los pibes y pibas no tienen ganas de interesarse en la política, no les gusta la política, no tienen ganas de opinar. ¿Por qué? Porque el problema principal que hubo, esto es algo psicológico, yo creo que la Argentina no tiene que analizarla sociólogos, tienen que analizarla psicólogos. Los pibes y pibas vieron la pelea de kirchnerismo versus macrismo, que era el anti-kirchnerismo en las mesas familiares. Y eso terminó provocando que la pelea Macri-Cristina, los pibes no tenían ganas de interesarse en la política por un problema de peleas en las familias. Y eso pasó. ¿Y eso qué termina provocando? Que de aquí a 10 años, estos pibes que nacieron en la época de Cristina, que pudieron disfrutar la época de Cristina, no les va a interesar la política. Y es muy difícil a una persona que no le interese la política tratar de captarla y darle una idea. Y eso es lo que está pasando con Milei. ¿Por qué ganó Milei? Porque a la gente no le interesa la política. Cuando el peronismo fue a hablarle a la gente, diga, no, porque Milei te viene a sacar los derechos, Milei te viene a sacar esto, Milei te viene a sacar lo otro. ¿Qué derecho? Si el 40% de la economía de la Argentina es informal.
Sí, Entonces, esa es una de las la discusiones. desconexión de la política con la gente es algo que hay que discutir, no solamente en el peronismo, en todas las fuerzas políticas. Bueno, lo tiro para abrir el debate. Sobre el tema psicológico me parece muy interesante. Yo siempre hablo de un consciente colectivo. De un inconsciente colectivo. A ver, también la política no supo enamorar. Hay una crisis que la política no sabe enamorar. Y también hay un desprendimiento, si se quiere, de las relaciones. De las relaciones y de la persona, del ser, con las cosas, con su barrio, con su ciudad, con su familia misma. Porque es lo que vos decís. A los jubilados era obvio, y esto todos lo decíamos, que le iban a dar. Y la gente votó contra su abuelo, contra su amigo, contra su hermano, contra sus viejos. Pero también, no sé, acá el hombre tiene la fortaleza de ser padre. Pero también con la tecnología hay una crisis de relaciones. Entonces, si vos no estás bien relacionado con el tema de los clubes, que también es una fuente de relacionamiento, las instituciones, la escuela, si eso se ve todo en quiebra, si eso se empieza a romper, también uno genera odio, genera distancia, bueno, no me importa. Obviamente que eso tiene un efecto pasajero porque después te toca, en algún punto lo vas a ver, la pobreza te va a llegar, vos vas a andar y puta, va a tener a la nena pidiéndote comida, tenés a este vendiéndote pañuelito, a uno durmiendo en la calle. Entonces nosotros como peronistas y nacionalistas, si sos nacionalista y sentís la patria, eso es decir, no te deja estar tranquilo, ¿viste? Vos decís, puta, ¿qué es lo que...? Sí, yo creo que... No, la idea de que todo el mundo tiene que estar en política, no es mi idea. Para mí tiene que estar en política a los que les interesa la política. La sociedad se tiene que dedicar a vivir, a ser feliz, a trabajar, a producir, a crear, a inventar, al arte, a lo que cada uno sienta. Lo que sentimos en la política... Es relación. Bueno, digo, lo que sentimos en la política, dedicamos a la política, qué sé yo. Si por el solo hecho de vivir en sociedad, vos como miembro de esa sociedad tenés que tener algunos consensos básicos asegurados. La democracia no se toca, es un consenso social que tiene que estar en todo, en el artista, en el político, en el metalúrgico, en el colectivero, en todos. Y otro tema que para mí es muy importante, es el tema de la deuda. El tema de la deuda es un tema muy serio, un tema muy complicado que nos está arrebatando el futuro. Esto que vos decís, los pibes no les interesa. Y no, si están viviendo en un país absolutamente destrozado. Y que en el corto plazo va a estar muchísimo más destrozado. Estamos a punto de que vuele por los aires el país. No quiero ser trágico. Es que va a pasar. Pero los niveles de deuda son insostenibles, son terribles. Hoy estaba revisando la deuda de que asumió Milei. En la página del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, digo, o sea, datos oficiales, de que asumió Milei. Al día de hoy, la deuda, solo con organismos multilaterales o organismos internacionales, solo con esos organismos, la deuda es más de 26.000 millones de dólares. Solo con esos organismos. Es un delirio total. ¿Alguien vio algo de toda esa plata de organismos internacionales que son para el fomento de la sociedad, el desarrollo productivo? ¿Alguien vio algo? Nadie. Todo timba. El BID les dio guita para construir escuelas. Los pibes van a estar cada vez más enamorados. Y un país sumamente endeudado, o es un país absolutamente expoliado, o es un país quebrado, roto y transformado en otra cosa. Hay que tener cuidado con eso. Eso me preocupa. Creo que es complejo analizar si los pibes nos estamos desenamorando de la política o no. A ver, Milei ganó en 2023, en parte por él ser un personaje y en parte porque las cuentas de TikTok la hacían los pibes de 18 o 20 años. Y todos eran pibes así metiéndole TikTok a él de clips de la televisión. Eso no se explica. Yo creo que después del fracaso que está haciendo este gobierno, ahí bajó mucho la cantidad de pibes y pibas que lo bancan. Y ahora le preguntás a un pibe de mi edad, che, vos en 2023 le militabas a tu viejo que vota a Milei. Ahora no le estás militando a Milei. Tanto viva la libertad, se cortó a los 2 años. Eso para analizar por el fracaso que dio este gobierno. Y si se está cortando ese desenamoramiento con la política, es complejo, porque te tiene que dar herramientas, el peronismo no enamora, la verdad. Tenemos que salir a buscar los pibes. Con otros instrumentos. No, sí. Ojo. Si no, no estaría acá. Ojo. Pero esperen, antes de abrir tema, miren el reloj, antes que Meli me vaya a decir algo, porque encima me puse a tutorial para que no me diga nada. Es que la política va para mucho. Ya estaba en el micrófono Maga para decir corten, o decirle algo a Conrad, una de dos, ¿Puedo? Sí. Bien, buenísimo. A ver, varias cositas. Primero, yo creo que, comparto las ideas generales que se han planteado. Yo invito a que no perdamos del foco sobre qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque tendemos a mirar siempre con una endogamia, que esto es una cuestión sociológica que pasa frente a las adversidades, frente a la embestida, frente a los desgarros que uno puede tener en una identidad nacional, provincial, etc. ¿Qué pasa? Uno se mira para el adentro y pierde la visión. Hoy el mundo está teniendo problemas de salud mental, está teniendo problemas de representatividad y está teniendo problemas de cómo gestionar la vida humana, y ahí le voy a dar un centro al compañero que su proyecto es principalmente humano, y nosotros no tenemos que perder esa perspectiva, porque nosotros lo que tenemos yo creo que nuestra filosofía, la peronista, enamora, contagia, pero depende de lo que tengamos para ofrecer, y si el compañero traía algo trágico, como en términos de deuda, que para mí es súper acertado, que tenemos que poner un foco ahí, tenemos que tener nuestra sociedad formada para que comprenda de dónde viene la deuda, cuál es el país que queremos, etcétera.
Y el dato que quiero tirar del mejor punto informado, que es un sitio que pasan informaciones y datos y relevamientos, Salud Mental, en Argentina cada 2 horas un menor de 30 años se quita la vida. Un menor de 30 años se quita la vida. Esto es porque básicamente no somos un país soberano, no nos creemos que podemos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra tierra, a nuestro barrio, a nuestro club, y porque no hay perspectiva. Entonces se te termina la perspectiva mañana, pasado o acá a la esquina. No hay perspectiva en términos de horizonte, no hay un horizonte que te permita decir, che, vamos hacia allá. Así que comparto con el compañero que es muy grave la situación en la que estamos. Bueno, antes que... Sí, te escucho. ¿Me escuchás? No, yo para que cierren ya. Sí. Hay un comentario acá que me interesa remarcar Sí. que dice Rocío Verón, que es un muy buen programa, pero que faltan compañeras ahí. Y Sí, justo que sí. te de este lado hoy, que estoy Ya en el lo programa, vi me cuando... encantaría Sí. que también si ella quiere venir o que cualquier mujer que quiera participar, que te escriba por punto de Obvio. fuga, hacerlo visible, que está buenísimo que vengan compañeros a elevar su voz. Y que vengan compañeras también que te escriban por punto de fuga. O Sí, por en supuesto, sin Instagram. ningún problema. Pasa que es un debate complicado. Nosotros hemos estado mucho tiempo tratando de traer gente de distintos espacios. Bueno, claro, a lo que conozca, lo que puedo traer, ¿qué querés que te diga? Igual tiene razón si entonces no empieza la CGT. Claro. Respondiendo Pero, a la invitación. pero bueno, sí, obviamente. Estamos buscando compañeras, de hecho, han venido. Antes que Meli me pegue un tiro, voy a decir lo siguiente. Muchas gracias a todos por venir. La verdad, cada uno, espero que hayan disfrutado del debate, que lo hayan pasado bien. El que Muy está del otro lado también, que se haya llevado algo. Lo importante es que dentro de todo en esta mesa, sí que algo que hay es ser nacional. Que creo que eso es lo más importante. Después, en las otras cositas nos vamos poniendo de acuerdo. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Muchas gracias a venir. ¿No quieren mandarle un saludo a alguien antes que corte? Pueden hacerlo. A sus Un compañeros. saludo a la comunidad de San José de Flores que vino a recibir la misa. Que escuchen a Ricardo Iorio, el más fuerte, hay que reivindicarlos. Bien. No, un saludo a todos los seguidores y a mis amigos de la facu. Fede. Bueno, a toda la familia, amigos y a todos los que estuvieron hoy acompañando. Perdón, Y antes que se me vaya. perdón, de mi pareja Tatiana que me está mirando. Bien, bien. Y antes se me vaya, este viernes está, como siempre lo digo, la verdadera noche, la noche peronista, que va a tener un factor social. Comenta, Fede, que vos Sí, lo no, comentás. entrada libre y gratuita, un alimento no perecedero en Uniclub, ahí a media cuadra del Abasto, Noche Peronista, están todos más que invitados, pueden sacar su entrada gratuita por Bien. Alpogo, así que Noche Peronista ahí en Instagram y tienen el link en la bio. Y si la quieren pasar bien el viernes, ya saben que es feriado aparte, así que el sábado tranqui. Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos, al Orco, a todos, a los de Punto de Fuga, a los que nos ven, a los compañeros de toda esta, Los Irrompibles, 20 de noviembre, Peronista Champán, Peso Argentino, Grupo Bicentenario, a todo un saludo gigantesco y nos vemos el próximo miércoles por Punto de Fuga. ¡Viva Perón! Miércoles de 21 a 22 horas, Punto de Fuga. Con la conducción de Ramiro D'Agostino. Una hora de actualidad, debates y reflexiones, donde vos podés participar y escuchar a los referentes